Pero es que cómo lo, cómo lo puedo plasmar. O sea, si vivimos en una sociedad multicultural, si vivimos en una sociedad donde tu vecino puede creer en el libre mercado, tu otro vecino puede creer en una sociedad Comunista, anarquista, ¿no? anarquista Anárquico. o comunista. Entonces, donde pueden venir inmigrantes que crean en esto, otros grupos de inmigrantes que crean en aquello, en cuestiones, en dioses diferentes. O sea, si vivimos en una sociedad multicultural en el que hay un contexto material, hay un contexto dialéctico, hay un contexto en el que surgen los estados, surgen las naciones, que lo que nosotros podemos criticar, lo que nosotros podemos criticar del flujo migratorio que vengan aquí, ¿no? Pues antes también hacíamos lo mismo, antes también nuestros ancestros también se quejaban de lo mismo. Los romanos también eran prejuiciosos. En la época de Roma, romanos romanos también eran racistas, eran clasistas con otras tribus que llegaban a Roma también. Entonces siempre ha sido algo dialéctico y que siempre está el miedo, ¿no? De que, no, antes, imagino que los romanos en la época, pues también tenían miedo de que su sociedad haya caído, ¿sí? Y actualmente también tenemos los mismos miedos, los mismos temores de que se acabe la nación, se acaben los valores de la familia, se acaben los valores de tal cosa, o que nuestra idea de percibir la familia o de percibir una nación, tenemos el miedo de que sea tocada, ¿no? Entonces yo no sé cómo plasmar esa idea en España, ¿no? O ese miedo que tienen algunas personas de que no, es que ahí vienen los musulmanes, no, es que ahí vienen aparte, vienen los migrantes. En España están teniendo mucho esta cosa. No sé qué tanto es real o qué tanto porcentaje sea cierto la cuestión de los musulmanes, o no sé si sea una cuestión también para meter miedo o de propaganda derechista, no lo sé yo no vivo en España, pero veo mucha gente. El sector comunista pro nación también, no, es que los migrantes, los musulmanes que ahí vienen, que vienen a trabajar y que quieren conquistar a Europa, quieren adoctrinar a la nación de España para que venga que viven en guetos y que no se quieren acostumbrar a la nación y todo esto. Y por otro lado, el sector de la derecha dice lo mismo, no, que ahí vienen los migrantes y que van a acabar con los valores y la familia. O sea, te das cuenta que ambas posturas llegan a la misma conclusión. Pero los mismos miedos que tenemos ahora, que tienen algunas personas allá en Europa, es el mismo miedo que tenían los romanos hace cientos de años, ¿sí? Hace 1000 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo surge o sea, es que es complejo porque obviamente es un contexto, ahorita ya hay leyes, hay un estado, hay justicia, bien o mal, hay escuelas públicas, bien o mal, hay carreteras, hay toda una sociedad, hay toda una infraestructura que que nuestros antepasados, tíos, abuelos, padres construyeron. O sea, nosotros caminamos sobre esta generación, caminamos en carreteras que nuestros antepasados construyeron. Bien o mal hay escuela pública, bien o mal tenemos sanidad, bien o mal hay infraestructura pública, ¿no? Entonces, este miedo que tienen ahorita los españoles, tanto de izquierda como de derecha, de que ahí vienen los musulmanes, los migrantes musulmanes, y que se va a acabar la familia, o que se va a acabar España, y que la nación, que se va a acabar. Porque está esta idea de que no es que las empresas están agarrando a los migrantes para pagarles sueldos miserables,
pero al mismo tiempo se están saturando las calles de inmigrantes, de africanos, de ¿qué? De árabes, y que, o sea, yo no sé qué tanto sea cierto, qué tanto sea mito, qué tanto sea exageración también, ¿sí? Pero, o sea, los mismos miedos que están teniendo ahorita son los mismos miedos que tenía la civilización antes de que España fue, antes, bueno, que eran reinados, antes después, bueno, así le llamamos, ¿no? En la, cuando eran cuando eran, ¿cómo se llama? Eran regiones, eran reinados en España, ¿sí? Entonces, pues cuando eran reinados, pues también fueron conquistados por los moros, por los turcos, por esa parte de Medio Oriente, ¿sí? Por los turcos, árabes también. Entonces, para no entrar más en detalle, pues siempre de manera dialéctica, por un contexto, ahorita es otro contexto cultural, antes era otro contexto de las migraciones, y ahorita España, Europa está pasando por otro contexto dialéctico, histórico, que hay que entenderlo, ¿sí? Y medidas ya más, tomar leyes, medidas más, para pues controlar ciertos flujos de inmigración y todo eso, ¿no? Para que no haya este tipo de confrontación o esta polarización, ¿no? Hacia los migrantes, ¿no? Entonces, Claro, el hacer leyes para controlar la migración, o sea, no es una cuestión ni de derecha ni de izquierda, es algo real, es algo que ha pasado, es algo que está pasando. Entonces no lo veamos con que, no lo veamos con este pragmatismo, este berrinche pragmático e ideológico de que si no es así, entonces no quiero las leyes. O si no es así, entonces no, mejor no. Pues no. entonces, o sea, yo no soy la idea del patrioterismo, de, ay, no, la nación, patriota, México, o España, viva, y todo eso, ¿no? Porque ¿cómo lo explico? Cada país, el contexto político y cultural va cambiando en cada país, en cada región, dependiendo del contexto que se viva, las circunstancias van cambiando. Sí, a lo mejor ahorita te sientes muy nacionalista, a favor de España, del país, todo eso, pero a lo mejor en 50 años no existan los países, ¿sí? A lo mejor en menos de 50 años ya no exista un tipo de cultura determinante, se va adaptando, es como acá en México, el Día de Muertos no surgió exactamente, o sea, eso vino de España antes, y ahorita se hizo la cultura de México, pero todo viene antes, todo tiene un antecedente, ¿sí me explico? ¿Cómo surgieron los países? A raíz de los imperios. ¿Cómo surgieron los imperios? A raíz de conquistas. ¿Cómo surgieron las conquistas? A raíz de tribus que iban peleándose con otras tribus. ¿Cómo surgieron las tribus? A raíz de guerras y el hombre primitivo, y así sucesivamente. Entonces, tienes que definir país, nación, qué es la nación, qué es un país para ti, todas esas cuestiones. ¿Sí? Entonces tenemos que ser empáticos con ese contexto, ¿sí? Y que hayan leyes de acuerdo a ese contexto político y cultural. Pero eso de que yo arriba España, que no vengan los judíos, que no vengan los migrantes, que no vengan, o sea, esos mismos míos que tienen allá, lo tenían cuando en la época de Roma. También había ese miedo de que en Roma que se acabara la sociedad romana, y no. ¿Qué pasó? Se fueron reformando, haciendo leyes, haciendo divisiones. Ahí está. Se crean las naciones, los imperios, podemos volver a retroceder, podemos regresar a otra vez a imperios, podemos regresar o podemos avanzar, pero
Pero pues bueno, o sea, por la cuestión, por el contexto político, histórico, por cada país tiene contextos políticos, culturales diferentes y se van reformando. Entonces, pues esos miedos no sirve de nada, o sea, y hacerle al patriota, a ese patrioterismo de que no, yo me pongo la camiseta de México y no va a venir ningún musulmán, o sea, es muy complejo porque actualmente, O sea, cada sociedad también tiene sus miedos, sus temores. Acá en México está la cuestión de, ay, ¿qué vienen los hondureños? No, ¿qué vienen los hondureños? Si vemos de repente un flujo de personas de Honduras o de El Salvador, no, ahí vienen ay, nos conquistan, y cada extremo de derecha o izquierda se empiezan a radicalizar. Y si de repente el día de mañana hay un flujo de chinos, de migrantes, ¡ay! Salimos con que, no, ahí vienen los chinos, no, ay, nos conquistan los chinos, ¡ah! Y pues, se crean estereotipos raciales, se crean estos sesgos ideológicos y caemos en esta polarización, en esta división de que si el día de mañana vienen los judíos, un flujo de, no, ay, los judíos, malditos judíos, ay, nos van a conquistar, ay, no, Yo por eso digo la cuestión del flujo migratorio en España y en algunos países progresistas, desarrollados, de primer mundo. O sea, ¿qué tanto es? No sé, o sea, se tendría que hacer un estudio, qué tan cierto o qué tan falso, qué tan sensacionalista es esa cuestión del flujo migratorio que tiene España, que está teniendo España por parte de países musulmanes, o Nueva Zelanda o Dinamarca, el flujo de países que están teniendo este flujo migratorio de países de Medio Oriente a países de primer mundo. ¿Qué tanto sea real? No lo sé. ¿Qué tanto puede ser también sensacionalista y falso? Pues tampoco no lo sé. Pero no hay que caer en ese pánico de que, ay, no, ahí vienen los musulmanes, van a acabar con los valores de la familia. Pues, por Dios. vivimos, vivimos en sociedades multiculturales, ¿sí? Donde hay leyes, lo veo en Canadá hay comunidad de judíos, comunidad de musulmanes, comunidad de latinos, pero allá en Canadá se respetan las leyes, hay un control migratorio. Eso es lo que se debería de hacer más o menos allá en España, un control migratorio, es lo que se debería de hacer. O sea que obviamente, como vivimos en una sociedad multicultural, en algunos países de primer mundo, como Canadá, y así se debe hacer en algunos países, donde tu vecino puede ser musulmán, tu otro vecino de atrás puede ser judío, tu vecino de un lado puede ser cristiano, pero como vivimos en un país, se vive en un país, en Canadá, es un país laico, es un país para vivir mínimamente en armonía, en orden, pues tiene que haber las mismas leyes para todos, como también para migrantes que se van a quedar a vivir ahí. ¿Sí me explico? Eso es todo. Leyes que se respeten, sin importar si eres de izquierda, si eres de derecha, si eres musulmán, si eres ateo, si eres cristiano, católico, etcétera. Porque pues, tiene que haber mínimamente un orden, unas leyes que se respeten para vivir mínimamente en armonía. Esa es mi opinión más objetiva, que hay un control, si es que están exagerando sobre los musulmanes, de que ay, los van a conquistar, es una invasión porque eso se presta mucho como acá en México, que esta cuestión hay grupos de derecha ultra radicales de que dicen de que no, es que ahí vienen los migrantes hondureños, nos van a conquistar, no, malditos migrantes hondureños, nos van a conquistar y que por ese lado también esto se presta de manera política, siempre la cuestión de los migrantes siempre lo han polarizado, siempre lo han instrumentalizado para campañas políticas, para discursos de odio, ¿sí? Entonces, mi opinión más objetiva es que se hagan leyes para ese tipo de control migratorio. Si es que vivimos en ese contexto en el que no podemos tenerlos a todos, eso sí
hay que verlo, ¿no? Pero tampoco no radicalizarnos en esas opiniones esas opiniones radicales extremas, ¿no? De derecha extrema, ¿no? Sí. Entonces hay que tomar medidas, ¿no? Porque entiendo el descontrol. Claro, también este tema de los flujos migratorios siempre se ha politizado hacia hacia las derechas que siempre buscan un antagonismo, hacia las izquierdas políticas que también buscan otro antagonista. Intento y entiendo por qué la cuestión del flujo migratorio, de mucha gente de Medio Oriente están migrando a países de España o Francia, o que se van a países de primer mundo, porque si no hay leyes, si no hay un control regulatorio, un control migratorio, si no hay una buena regulación de flujo de inmigrantes, pues sí puede haber un choque. Si hay mucho flujo migratorio, pues sí puede haber un choque repentino de ideas, de conceptos, de religión. Entonces, pues sí, todo eso se tiene que estudiar, se tiene que checar y no entrar a los prejuicios de que, ay, no, oh, en España y en Francia hay mucho africano, hay mucho musulmán, no, radical, no. Tenemos que investigar, tiene que haber más, se tiene que hacer más investigación social, como sociocultural también, para no entrar en esa conspiranoia, en esa conspiración, en esa paranoia de que, ay no, maldito gobierno, están permitiendo mucho inmigrante, oh no, para no caer en esos discursos de confrontación, esos discursos de odio, en esa polarización, pues eso es lo que no hay que caer, y siempre hay que ser críticos, objetivos, ¿sí? Porque en todos los países de Europa han habido flujos migratorios en diferentes épocas. Puede que hoy por el contexto cultural y social de un capitalismo voraz, pues hayan más migrantes de cierto tipo y así continuamente, pero a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido esos cambios, esos flujos, esos círculos de migrantes. Pueden haber más judíos, puede haber menos aquí, pero eso siempre ha pasado. Entonces, miedo siempre ha habido, temores siempre ha habido, para que es que se va a acabar la sociedad del mundo occidental, del mundo oriental, se va a acabar y siempre cargamos esos mismos prejuicios. Entonces, mi opinión objetiva es que hayan más control migratorio. Esa es mi opinión. Porque en este contexto no podemos la realidad es que no podemos salvarlos a todos. Esa es la realidad. Entonces, pues bueno, hasta aquí deja ya mi video y hasta luego.